Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estas lecciones importantes que estamos realizando a través de esta plataforma como es el YouTube y también nuestro muro de Facebook. Bueno, estamos continuando ya en las últimas lecciones. Hoy vamos a entrar en la lección número 19, que vamos a hablar algo muy interesante también. Bueno, todo es interesante en la escritura, todo es interesante en la palabra de Dios. Con frío, estamos ya en invierno, así que aquí en nuestro país, Chile, de donde transmitimos y donde grabamos este video con la única intención de poder evangelizar, de poder mostrar a nuestros amigos, a nuestros hermanos y a todo aquel que quiera prepararse para la venida de Cristo, ¿ya? Porque a Jesús no solamente hay que esperarlo, también hay que conocerlo. Y lo hacemos a través de este estudio bíblico ilustrado, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Bien, hoy vamos a entrar en otro interesante tema, como es el don de profecía. La misma Biblia nos habla de que en el pasado hubieron profetas, personas que Dios las llama con un propósito especial, con el propósito de ser el portavoz, de ser quien anuncie las cosas que Dios quiere para la humanidad. En el pasado fueron para el pueblo de Israel. Ahí tenemos muchos profetas, hombres valientes, Isaías, Jeremías, Habacuc, ¿ya? Grandes hombres, Abdías, hombres que sirvieron de portavoz para que Dios pudiera ayudar al pueblo de Israel. Así que eso vamos a ver el día de hoy, cómo la iglesia correcta, la iglesia verdadera, estaba prometida que iba a tener un profeta o profetas, ¿ya? La Biblia habla de que no solamente los hombres pueden ser profetas. Hubieron mujeres en el pasado, como Hulda, y hubieron las hijas de Felipe. Bueno, vamos a ver el día de hoy este interesante material de estudio. Bueno, nosotros como iglesia adventista eh, creemos en que este don de profecía para el tiempo de la iglesia del fin del mundo fue dado a esta mujer, a esta hermana de iglesia en Estados Unidos. Elena se llama Ellen de White. Ella, vamos a ver un poquito su biografía, fue una mujer que tuvo un problema de salud al principio, ¿ya? Ella nunca cumplió, dice, nunca ha completado el tercer grado de la escuela primaria. Había estudiado muy poco. Pero Dios, aquí está el milagro y aquí está, cierto, lo que puede hacer Dios. Ella, sin tener más allá del tercer grado de escuela primaria, escribió más de 25 millones de palabras. Imagínense, más de 25 millones de palabras. Sus profecías y sus visiones abarcan la vida personal, familiar, de religión, de educación y de salud. Así que ello abarca todo esto. Es verdad que hay muchas personas que no creen en eso y no comprenden bien las profecías de la hermana Ellen de White. También las escuelas, ella escribió, los hospitales y las casas editoras de los adventistas son fruto, gracias a Dios, de su orientación. Dios le reveló a ella que la iglesia no solamente hay que tener templo, también hay que tener hospitales, escuelas, casas de editoras, etcétera, etcétera. Su ministerio, nosotros como adventistas creemos en la hermana Ellen de White, que ella es la profeta para el tiempo del fin. Su ministerio duró cerca de 70 años. Imagínense, 70 años en que Dios le mostró visiones y pudo escribir grandes libros como El conflicto de los siglos, recopilaciones, ¿cierto?, como el libro Evento de los últimos días y muchos otros temas que comentamos recién, ¿ya? Ella murió en el año 1915. Sus escritos no fueron dados para sustituir la Biblia.
Muchos que están en contra de nuestra hermana Ellen de White, ellas creen que los adventistas adoramos o veneramos a la hermana Ellen de White, siendo que eso no es correcto. La iglesia nunca ha enseñado de venerar como lo hace, ¿verdad?, otras denominaciones, sino que nosotros respetamos, creemos y nos afirmamos en lo que dicen sus escritos, que tienen una particularidad, que son libros de inspiración. Dios también inspiró a los santos hombres que escribieron la Biblia. Ellen de White fue inspirada también, recibió visiones. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en este tema del día de hoy. Así que esos escritos nunca fueron dados para votar la Biblia. Al contrario, nosotros primero está la Biblia, que es la luz mayor, y luego tenemos los escritos de nuestra hermana Ellen de White, que son la luz menor. Todos los escritos de Ellen de White alumbran hacia la Biblia, indican, nos llevan hacia la palabra de Dios, sino para llevarnos a ella, a la Biblia, posibilitándonos una mejor comprensión de sus mensajes, ya que nuestra mente finita y llena de obstáculos y llena, cierto, de pecados, de cosas que pensamos como seres humanos, muchas veces no tenemos la claridad para entender la Biblia. Bien, me voy a mover un poquito para poder, cierto, leer lo que vamos a continuar en esta hora y en este día especial, ya comenzando la semana. Antes de la entrada del pecado en el mundo, Dios y el hombre se comunicaban cara a cara. Habiendo caído luego en pecado Adán y Eva, el ser humano perdió ese privilegio. No pudo hablar cara a cara con Dios. Pero Dios no desistió de mantener un contacto con sus hijos, con sus criaturas. Hay muchas maneras a través de las cuales Dios habla. Sueños, visiones, ¿ya? Mensajes especiales. Y una de ellas es el ministerio profético. Dios, la Biblia habla de grandes hombres profetas, ya, que estuvieron siendo instrumentos de nuestro Dios. Bien, en estos minutitos ya vamos a entrar entonces lo que la Biblia nos enseña en esto muy especial como es los profetas. Según la Biblia, ¿cuál sería una de las señales del fin? Si Dios habla de profetas verdaderos, es obvio que también van a haber profetas falsos. La Biblia dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Si hay falsos profetas, es obvio que tiene que haber un profeta verdadero. Y harán estos profetas falsos y estos maestros falsos y estos cristos falsos harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces, según Dios, según su palabra, ¿qué va a haber en el fin del tiempo como una señal también de la venida de Cristo? Habrán falsos cristos y habrán falsos profetas, ¿ya? Que engañarán a través de señales y prodigios. ¿Qué les parece? Entonces, vemos que acá, ¿cierto?, hay un problemita con relación a estos falsos profetas, ¿ya? Así que vamos a ver, algo pasó con la imagen, déjenme ver, algo pasó, vamos ahora vamos, ahí tengo un pequeño problema técnico, ahora sí que me puedo mover, ¿ya? Entonces le comentaba que habían falsos cristos y falsos profetas. Esa es una de las señales también del fin del mundo, ¿ya? Con estos falsos profetas que están hoy día con nosotros, existen. Bien, pregunta 2, vamos a ver. ¿Cómo saber si un profeta es verdadero? Insisto, esta es una de las señales
del fin del mundo. Esta es una de las cosas que vamos a ver, ya falsos profetas en la humanidad. La Biblia nos dice lo siguiente. Vamos a ver ya cómo saber cuando una persona se cree profeta y saber si es falso o verdadero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No solamente uno, muchos. Entonces, dice la Biblia que debemos probar a los espíritus, si son de Dios. Entonces, ¿cómo saber si un profeta es verdadero o falso? Bueno, tenemos que probar si esos espíritus son de Dios. Tenemos que saber qué piensan, qué hablan, qué aceptan y qué enseñan. Entonces, para saber, tenemos que probarlos. ¿Cómo los probamos? Bueno, ¿cuáles son las características? Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, que Jesús tomó la forma humana, no se humanizó, sino que tomó la forma humana de encarnarse en un ser humano. ¿Ya? Él ocultó su divinidad a través de la humanidad, pero sin pecado. Jesús nunca fue pecador, no nació con esa naturaleza que nosotros tenemos después de Adán y Eva, que todos hoy día son pecadores. Jesús no. Jesús tomó la forma humana, se encarnó en la figura de ser humano, pero él no vino, ya por eso nació de esta forma milagrosa, a través del Espíritu Santo, se introdujo en el vientre de nuestra hermana María. Entonces, ¿cuál es una de las características para saber si ese profeta es verdadero? Acepta la encarnación. El profeta tiene que aceptar la encarnación. Ya que Jesús, siendo Dios en el cielo, llamado Cristo en el cielo, Cristo se encarnó, tomó la forma humana para venir a morir por nosotros. Entonces vemos que una característica importante es probar a través si esos profetas que dicen ser de Dios tienen que estar de parte de la encarnación. Otra característica, según Mateo capítulo 7, del 15 al 23, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas, y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, maleado, dice, da malos frutos. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren qué rapidito y qué fácil es reconocer a un espíritu que miente. Entonces, ¿cuál es otra característica? Primero, la encarnación, aceptarla, y luego tendremos que ver sus frutos. No podemos creer en una persona que es alcohólica, drogadicta, o que es mujeriego, o que es hipócrita, etcétera, etcétera, y que hable en favor de Dios. Los frutos son importantes para conocer a un profeta. Otra característica también importante, la pregunta 3. Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta: no tenga temor de él. Deuteronomios capítulo 18, versículo 22. ¿Qué otra característica? Si un profeta habla, últimas veces estamos viendo constantemente grandes hombres ya que
que lamentablemente no hablan de Dios, no hablan las cosas correspondientes de Dios, ¿ya? Sino que nuevamente se quedé tieso por ahí, me congelé otra vez. Vamos a ver ahora si puedo solucionar ese problema. Algo está pasando ahí, ¿ya? Entonces, otra característica, ¿cuál sería? La número 3, ¿ya? Vamos a ver, la número 3 nos habla de que se cumplen sus palabras. No puede haber un profeta que diga tal cosa y no ocurra. Y ahí en TikTok, Facebook, YouTube, hay muchos profetas. Y hace poco, no sé si han visto ustedes, un hombre que se parece más al cantante mexicano, me parece que es cierto, que habla que él es hijo de Dios y que él es el hijo encarnado, ¿ya? Pero sus frutos, y otra importante es que se cumplan lo que él predica. Otra característica, la vemos en Deuteronomio capítulo 13, 1, 3 y Isaías 8, 19 y 20. Dice Isaías 8, 19 y 20. Cuando os digan que consultéis a los medios y a espiritistas que susurran y cuchichean, dice, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Y luego dice la Biblia, a la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los profetas verdaderos tienen que estar a favor de la Biblia, tienen que estar a favor de Dios, tienen que estar a favor también de algo muy interesante, como es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son y deben observarse, ¿ya? Los adventistas del séptimo día hacemos esto, dejamos bien alto lo que es la ley de Dios. Ahí lo vemos en Deuteronomio y lo vemos en el libro de Isaías. Otra característica, tienen que creer en la ley de Dios. También en Daniel capítulo 10, del 7 al 10, sus visiones eran acompañadas por fenómenos físicos. Dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, quedé sin fuerza y desfallecí, sin retener vigor alguno. Al oír el sonido de sus palabras, caí desvanecido, rostro en tierra. Daniel capítulo 7, del 10 en adelante, vimos que este profeta, Daniel, tuvo reacciones físicas, ¿ya? Reacciones físicas en su cuerpo. Cayó como muerto, sintió temor, se desvaneció, no tuvo fuerza física. Solamente la presencia de fenómenos físicos tampoco no es prueba suficiente del verdadero don de profecía, pues Satanás también opera señales, según Éxodo capítulo 7, del 9 al 12. El verdadero profeta debe presentar las 5 características citadas anteriormente, ¿cierto? La encarnación, por sus frutos, ya que se cumplan lo que dice, y también por la ley de Dios, y por último, actos físicos que tenga este supuesto profeta. Pregunta 4. ¿Qué mujeres tuvieron el don de profecía según la Biblia? Muchos critican a nuestra iglesia porque ellos dicen que una mujer no puede ser profeta, siendo que la Biblia, aquí en Éxodo 15, 20, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Puede ser una mujer profeta? Por supuesto, María fue profetisa. Hulda, las hijas también de
de Felipe en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay obstáculo para que una mujer sea profetisa. Vamos a ver otra mujer, Jueces 4:4. En este tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapitot. Débora también fue una mujer profetisa. Dios la usó como profeta del pueblo de Israel en el pasado. También vamos a ver Lucas, no era Hulda, era Débora. ¿Ya? Lucas 2:36. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy anciana, había vivido 7 años con su esposo. Ana, otra mujer profetisa en el Nuevo Testamento. Ya tenemos a María, a Débora, a Ana. Y Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas solteras. ¿Qué es lo que hacían esas hijas de Felipe? Según Hechos 21, 8 y 9, profetizaban. Eran profetas de Dios. Entonces vemos que las 4 hijas, María, Ana, Débora y las 4 hijas de Felipe eran profetizas. Entonces, ¿puede ser una mujer profetisa? Por supuesto que sí. Bueno, en los últimos días de la historia de la humanidad, queridos amigos, el verdadero don de profecía sería visto también dentro de la iglesia correcta, de la iglesia verdadera, que sigue los mandamientos de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, y Apocalipsis 19, 10. Dice la Biblia así: entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. La mujer es un símbolo de la iglesia, no de María, que fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. ¿Qué es lo que es el testimonio? La misma Biblia nos dice aquí en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies, Juan, el que escribe el Apocalipsis, para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. Le dijo el ángel, yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienden al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué es lo que es? Es el espíritu de la profecía. Así que la Biblia nos enseña que nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos y aceptamos este don que viene del pasado, ¿ya? Y que hoy está presente en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de la hermana Ellen de White. La iglesia adventista acepta entonces este ministerio, ya que se manifestó en la persona de la hermana Ellen de White. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas estaban fundamentadas en la Biblia. 2. Ella exalta a la persona de Cristo. 3. Hubieron cumplimiento de sus profecías. Sus frutos eran muy positivos en su vida. Adventistas e incluso muchos no adventistas aceptan sus escritos como inspirados. Su vida y su enseñanza estaban en conformidad con la Biblia y estaban en conformidad con los 10 mandamientos. Si usted leyera, amigo, muchas veces la gente critica sin haber leído algún libro. Hay un libro maravilloso, El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, El deseo de toda la gente. Son libros que cumplen estas cosas, estas características que estábamos viendo el día de hoy. Vemos entonces, porque todas estas cosas se cumplen, ¿ya? Vemos sus enseñanzas que estaban fundamentadas en la Biblia, vemos que ella exalta a la persona de Cristo, vemos que sus profecías se cumplieron, ella mostró frutos
de una buena cristiana y su vida estaba en enseñanza con conformidad con la Biblia y con la ley de los 10 mandamientos. Bueno, la misma Biblia nos enseña a nosotros la importancia de la profecía, de tener personas, en este caso, que nos ayudan a entender mejor los designios y lo que Dios quiere. ¿Cuál es nuestra seguridad en los días finales? Segunda de Crónicas 20:20 y Primera de Tesalonicenses 5:20 nos dice lo siguiente. Dice la Biblia, creed al Señor vuestro Dios y estaremos seguros. Creer a sus profetas y seremos prosperados, dice Segunda de Crónicas 20:20. Y Primera de Tesalonicenses 5:20 nos dice, no menospreciéis las profecías. La Biblia nos fortalece, nos da seguridad de que el don de profecía es de Dios y nos prospera y no debemos mirarla en menos. Estaremos seguros, porque la profecía nos lleva a Cristo. No es que la persona se ensalce a sí mismo. Bien amigos, en estos minutitos que hemos compartido este interesante material. Bueno, esto es una recopilación, pero igual debemos investigar, acercarse a nuestras iglesias adventistas del séptimo día y a leer los libros. Yo les invito, amigos, ya si usted no tiene el libro puede bajarlo por internet a través de esta aplicación Play Store o Google, y usted puede ahí en esto de PDF, usted puede bajar los libros, El conflicto de los siglos, se lo recomiendo, Preparación para la crisis final, ya, Evento de los últimos días, El camino a Cristo, El deseado de toda la gente, Patriarcas, bueno, hay un sinfín de material de lectura, así que se lo invito para que lo puedan bajar y lo puedan leer para que ustedes vean cómo esto nos lleva a reconocer a la hermana Ellen de White como una verdadera profeta. Recapitulemos entonces. En los últimos días surgirán falsos cristos. Ya lo estamos viendo ahora en las redes sociales. Y falsos profetas. Antes de rechazar el don de profecía debemos probar, para saber si realmente este hombre lo que está diciendo procede de Dios. Varias mujeres también recibieron el don de profecía, ¿se acuerdan? María, Débora, Ana, las hijas de Felipe. Ese don se manifiesta en la iglesia, ya que sigue los 10 mandamientos. La iglesia adventista es una de las iglesias más influyentes en este contexto de promover, exaltar, magnificar la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Y en forma muy especial, el cuarto mandamiento, que habla del día correcto, el día verdadero. ¿Ya? Entonces, en la iglesia verdadera se manifiesta esto. El seguir, el creer en los 10 mandamientos. La iglesia adventista acepta este don tal como se manifestó a través de la hermana Elena de White, ¿ya? Ella es nuestra profeta, ella escribió para ensalzar al Señor, para fortalecer todo lo que está en la santa palabra de Dios. En virtud de su coherencia en relación con los criterios bíblicos de la evaluación profética. De ver, de probar, de que las cosas se cumplan, de que las cosas, cierto, por sus frutos, de que esté a favor de los 10 mandamientos y de que tenga efectos físicos. Un profeta no puede hablar y después quedar como nada. ¿Ya? Ahí lo vemos en el libro de Elena de White, también le pasó eso. Daniel también le sucedió eso. Son cosas interesantes que debemos tenerla en cuenta. Amigos, para estar acompañándole en esta media hora, bueno, les llamo a la reflexión y al compromiso de fe. Debemos creer que estamos viviendo en los últimos días. ¿Y por qué?
porque así lo dice la Escritura. Mateo 24, Marcos 16, Lucas 21. También debemos aceptar el don de profecía manifestado de forma muy especial dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la persona de la hermana Elena de Huay. Perdón. Y también darnos la facilidad de poder leer. Antes de criticar, antes de formarnos alguna idea, debemos leer. Yo los invito a leer uno de sus libros más importantes, El Camino a Cristo, y también El Conflicto de los Siglos, que es un libro maravilloso que nos habla cómo va a terminar este mundo en unos tiempos no muy lejanos, ¿ya? Así que espero que tú lo tomes en cuenta, querido amigo, para que conozcas la importancia de este don especial, como lo hemos visto, el don profético, el don de profecía, que es una bendición para la Iglesia Adventista. Es una bendición porque nosotros estamos conociendo lo que viene, estamos conociendo cómo va a terminar el mundo, qué es lo que va a pasar con los falsos profetas, los falsos maestros, cómo va a terminar y cómo va a venir Jesús. Todo apoyado con la santa palabra del Señor. Así que, queridos amigos, les invitamos a hacer de este material de estudio, ¿verdad?, algo importante para vuestras vidas antes que sea demasiado tarde. Así que le invitamos a que no deje este estudio bíblico ilustrado. Investigue más, acérquese a nuestra iglesia adventista de su país, consulte a algún miembro, pida ayuda y asista a nuestros cultos. La iglesia nuestra no es perfecta, es la iglesia correcta, verdadera, pero los miembros no somos perfectos. Pero la doctrina, las enseñanzas están basadas en la Escritura y apoyadas, fortalecida a través de este don que hemos visto el día de hoy. Que Dios te bendiga, buen comienzo de semana y nos vemos el próximo video, Dios mediante. Chao, chao amigos, bendiciones.